¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Qué significa seguir al Señor? Seguir a Jesús inicia cuando respondemos al mensaje de arrepentimiento y creemos en el Evangelio. Y una vez que nosotros le empezamos a prestar atención a las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que seguir a Jesús requiere dos cosas muy importantes. La primera de ellas es escuchar sus enseñanzas, escuchar lo que Él tiene que decir, y la segunda es seguir su ejemplo. Y puesto que la semana pasada hablamos de la importancia de escuchar al Señor, el día de hoy nos vamos a enfocar precisamente en seguir su ejemplo. Así es que quiero invitarles a que por favor abran sus Biblias en Marcos capítulo 6 mientras continuamos con la serie que se llama El Jesús verdadero. Ahora, como nosotros ya sabemos, el mensaje principal del Evangelio de Marcos es que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Y después de que Marcos hace claro esto desde el inicio de su Evangelio, él muestra lo que el Señor Jesucristo estuvo haciendo durante todo su ministerio. Él está mostrando diversos milagros que el Señor hace, mostrando de esa manera que el mensaje de Jesús, la persona de Jesús, el evangelio de Jesús es auténtico. Ahora ya nosotros nos hemos dado cuenta en los mensajes anteriores de esta serie que los enemigos de Jesús empezaron a atribuir los milagros que él hacía a Satanás. Y a partir de ese momento Jesús comenzó a hablarle a las multitudes a manera de juicio, solamente en parábolas, para que no fueran capaces de entender el mensaje que él quería dar. Y a partir de ese día nosotros nos damos cuenta que el Señor Jesucristo les hizo saber a sus discípulos que era necesario que cruzaran el mar de Galilea. Y cuando Jesús estaba tomándose un sueñito, una pestañita, repentinamente una tormenta comenzó. Y entonces todos los discípulos empezaron a asustarse, empezaron a entrar en pánico, y el Señor Jesucristo se despierta y de una manera milagrosa hace que la tormenta se detenga. En fin, terminaron yendo al lugar a donde habían planeado. Terminaron llegando al otro lado del mar de Galilea. Y ahí es donde comienza el capítulo 5 de Marcos. El capítulo 5 de Marcos comienza en el momento en que ellos desembarcan del otro lado del mar de Galilea y se les presenta un hombre endemoniado. Pero no era una persona con un chamuquín nada más. Era una persona con legiones de demonios. Más de 5,000 demonios tenía esta persona. Era como el hombre verde, era como Hulk. Nadie podía detenerlo. Pero cuando viene delante del Señor, el Señor lo libera al instante. Y en este capítulo 5 nos damos cuenta de otros dos milagros sorprendentes que el Señor hace. El Señor Jesucristo resucita a una niña de 12 años y sana a una mujer que por 12 años tenía un flujo de sangre. Ahora, estos dos maravillosos milagros fueron de lo más sorprendente que el Señor Jesucristo hizo durante su ministerio. Y después de estar haciendo estos milagros, el Señor Jesucristo se dirigió de regreso a Nazaret, de regreso al lugar en donde Él había crecido. Y en el capítulo 6 nosotros nos damos cuenta que el Señor Jesucristo reaccionó de diversas maneras a circunstancias y eventos que se le presentaban. Y esas reacciones proveen para nosotros principios fundamentales que podemos aprender. Esas reacciones de nuestro Señor Jesucristo nos presentan principios, verdades fundamentales que si las imitamos vamos a crecer como sus seguidores.
De hecho, no tenemos opción. Tenemos que seguir esos principios, porque ser un seguidor del verdadero Jesús envuelve seguir su ejemplo. Di conmigo ejemplo. Tenemos que seguir su ejemplo. ¿Estás de acuerdo o no? Estamos de acuerdo. Seguir a Jesús requiere que sigamos nosotros su ejemplo. Ahora, a este punto, las noticias acerca de Jesús ya están por todo Galilea. El Señor Jesucristo estaba enseñando en las sinagogas y por todos lados donde iba estaba sanando a los enfermos, estaba liberando a los endemoniados, estaba haciendo milagros sobrenaturales. Era una celebridad en ese tiempo. La gente lo celebraba y la gente de alguna manera hacía algarabía cuando veían que venía Jesús. Pero después de un año y unos cuantos meses de estar desarrollando ministerio, el Señor Jesucristo volvió al lugar en donde Él creció. Y en este capítulo 6 nos damos cuenta que la gente del lugar donde Jesús nació lo rechazó. No querían nada con Él. Y esto es muy lamentable, esto es muy triste. Jesús fue rechazado por la gente que lo conocía más que cualquier otra gente. Se ofendieron acerca de lo que Él era y lo que Él hacía. La gente con la que Jesús vivió por alrededor de 30 años lo rechaza y no quieren nada con Él. Y me imagino que esto debió de haber sido muy duro para el Señor Jesucristo. Fueron familiares, amigos, vecinos, maestros, todas las personas con las que Jesús creció y vivió lo rechazaron. Y en este punto en la vida del Señor sobre esta tierra, nadie, absolutamente nadie en Nazaret estuvo de acuerdo con su ministerio. Ni su mamá, ni sus hermanos. Nadie, absolutamente nadie estuvo con él de acuerdo en su ministerio, y esto fue muy triste. Pero Jesús se enfocó en su misión. Jesús permaneció enfocado en su misión. Y lo que dice el versículo 4 al versículo 6 de Marcos 6 es lo siguiente: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa, dice Jesús. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Era tremenda la incredulidad de las personas en Nazaret. Entre sus familiares y entre sus propias casas nadie honraba lo que él estaba haciendo. Todos lo criticaban. Pero el Señor Jesucristo se mantuvo enfocado. Esto que le sucedió a él fue una realidad muy trágica. La gente con la que él creció rechazó al Mesías, rechazó al Salvador, rechazó a Jesús. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué lo rechazaron? Bueno, el día de hoy voy a mencionar por lo menos 4 razones por las cuales ellos lo rechazaron. La primera fue que no creyeron en él. Era evidente que a la gente le gustaba mucho la idea de que Jesús fuera un maestro, de que Jesús anduviera sanando enfermos, de que Jesús fuera el defensor de los pobres. Eso sí les gustaba. Pero una vez que Jesús dijo: yo soy Dios, el Padre y yo somos uno, y yo hablo de parte de Dios, entonces dijeron: no, eso no es cierto. Tú eres simplemente el hijo de José, tú eres un simple carpintero. Serás muy buena persona, pero tú no eres Dios. Y yo creo que de alguna manera muchos de nosotros hacemos exactamente lo mismo. Creemos que Jesús es una buena persona. Creemos que el Jesús histórico fue un ejemplo de vida, pero no lo consideramos como a Dios.
Pensamos que fue un buen maestro, inclusive lo ponemos en la categoría de los filósofos, pero llegamos a pensar que él miente cuando dice que es Dios y Salvador. Y esto es muy confuso. Esto es muy confuso. ¿Cómo podemos pensar acerca de la misma persona? ¿Cómo podrá alguien pensar algo acerca de la misma persona, acerca de Jesús, tan contrario? Por un lado, hay quienes creen que Él es muy buena persona, pero a la vez que es un mentiroso. Es algo muy confuso. Pero la gente en nuestra sociedad de esa manera piensa. La gente en nuestra sociedad de esa manera ve a Jesús. Lo miran como alguien ejemplar, pero no pueden considerar la idea de que lo que Él dice es absolutamente cierto. Segundo, rechazaron a Jesús porque ellos eran muy egoístas. Y esto era un verdadero conflicto en Nazaret. La gente estaba de acuerdo con que Él estuviera sanando y alimentando a las personas, pero no confiaban en Él. Ellos solamente querían las bendiciones de parte de Dios. Ellos no estaban listos para rendir sus vidas al señorío de Jesús. ¿Acaso no somos iguales nosotros? Queremos las bendiciones de Dios. Señor, por favor, ayúdame. Señor, por favor, dame. Señor, por favor, ten piedad de mí. Señor, haz esto. Señor, haz lo otro. Pero no queremos rendirnos a su señorío. Y tercero, estaban muy familiarizados con Jesús. Esa fue otra de las razones por la que lo rechazaron. Tú y yo sabemos que cuando una persona se convierte en alguien muy familiarizado con nosotros, de repente empezamos a dejar de prestar atención a quién esta persona verdaderamente es. Y eso pasó con Jesús. Estaban tan familiarizados que dejaron de prestar atención a su persona, a su mensaje. Y en nuestros tiempos sucede algo muy parecido. Podemos estar en la iglesia por años y años y décadas y décadas. Y cuando menos pensamos, no necesariamente tenemos una fuerte relación con el Señor. Nuestros niños pueden crecer en la iglesia, pueden saber las historietitas de la Biblia, pueden tener amigos cristianos, pueden tener familiares cristianos, crecer y tener compañeros de trabajo y vecinos cristianos sin conocer a Jesús de verdad. La gente en Nazaret estaba muy familiarizada con Jesús, pero no tenían una relación con Él. Y número 4, Jesús no se lleva bien con la religión. Esa fue otra razón por la que lo rechazaron. Jesús no se lleva bien con la religión. ¿Qué está diciendo, pastor? Esto es verdadero, es real. A través de todos los evangelios nos damos cuenta que las únicas personas con las que Jesús tenía conflictos y enfrentamientos eran las personas religiosas. Y esos somos algunos de nosotros. Creemos en Dios y luego creemos que somos buenas personas, que somos mejores que los demás. Y eso no es otra cosa más que simple religión. La gente religiosa no van a considerar a Jesús, no van a considerar que lo necesitan, porque van a pensar que están muy bien con Él o sin Él. Pero la verdad es de que todos somos pecadores por naturaleza y por decisión propia. No importa que hayas crecido en la iglesia, no importa que tengas años y años conociendo de las cosas de Dios. En algún momento tú debes de empezar a ser enfrentado con la realidad de que Jesús es Dios y Señor. De que tu vida no se trata de ti, sino que se trata de Él. Entonces esas son
algunas de las razones por las que la gente de Nazaret rechazó a Jesús. Y después de rechazarlo, el Señor no tuvo más que hacer sino que retirarse, irse de ese lugar. Él no perdió más tiempo en ese lugar. Él no hizo más milagros en ese lugar en donde había tanta gente con corazones duros. Él no siguió sembrando la semilla de la palabra en ese lugar en donde había mal terreno. Pero aún y con todo esto que le sucedió, aún con el rechazo que recibió en casa, Jesús siguió enseñando. Jesús continuó con su misión. Que lo hayan rechazado no lo detuvo. Él continuó haciendo la voluntad del Padre. Y a partir de este momento la Escritura nos enseña que Él empezó a enseñar de aldea en aldea. El Señor mismo, el Salvador, fue tan humilde que empezó a predicar de aldea en aldea el mensaje del Evangelio, del reino. Y eso es lo que nosotros necesitamos aprender de Él. Necesitamos enfocarnos en nuestra misión sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Necesitamos nosotros continuar de esa manera, enfocados sin importar cómo estén las circunstancias. Como iglesia tenemos una misión, y es honrar a Dios al vivir como Jesús. Esa es la misión que tenemos y nada, absolutamente nada debe de competir con ello. Y no porque sea la misión de EFCC, no, es una misión que cada creyente deberíamos de tener. Vivir como el Señor, ser como el Señor. Ese es el propósito de cada creyente. Y si debemos de vivir como el Señor, necesitamos continuar con su misión al compartir el Evangelio con las personas alrededor nuestro. Debemos de continuar con su ejemplo de esta manera. Además, Jesús se invirtió en otros. Si seguimos su ejemplo, tenemos que darnos cuenta que esto es muy importante. Versículo 7 de Marcos, capítulo 6, dice: reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Esto sí que es interesante. El Señor ya lleva alrededor de 18 meses preparando a sus próximos apóstoles, a sus próximos embajadores, a sus próximos mensajeros. Y de la cantidad que Él tenía de discípulos, escoge a 12, selecciona a 12 para elevarlos al nivel de predicadores. Dentro de ese grupo que verdaderamente le seguía, escogió a 12. Y tú recuerdas, tú lo sabes porque hablamos de ello. Aquellos primeros a los cuales Él se acercó y les dijo: síganme y yo los voy a hacer pescadores de hombres. El Señor Jesucristo inmediatamente empezó a prepararlos. Inmediatamente empezó a invertirse en ellos. Y después de meses y meses de estar con Él todo el tiempo, meses y meses de estarlo escuchando, días y días, semanas y semanas de estar viendo cómo se comportaba y cómo se movía, el tiempo llegó. El tiempo llegó. El tiempo de empezar a ir y repetir el mismo mensaje que ellos habían escuchado. Y el Señor los envió en pares por razones muy obvias. Ellos necesitaban un compañero que les pudiera ayudar y les pudiera proteger en caso de que hubiese dificultades. Ya tenían suficiente entrenamiento. Ya estaban ellos preparados para hacer lo que el Señor les había pedido. Y el Señor los envía a su primer viaje misionero. Ellos necesitaban aprender y ellos necesitaban
experiencia para el futuro. Dicho sea de paso, puedo mencionar en este momento que hoy por la tarde vamos a tener una carnita asada. ¿Cuántos les gusta la carnita asada? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Sí se va a hacer. Sí se va a hacer. A las 5 de la tarde vamos a estar aquí, va a ser un buen cotorreo en familia, va a haber carnita asada, va a haber postres, en fin, va a estar la red de voleibol, tráigase sus tacos, aquí va a haber tacos, pero los taquetes de fútbol, va a estar el gimnasio abierto si quieres jugar básquetbol, vénganse, vamos a pasar un buen tiempo juntos. Pero vamos también a cooperar. Y la cooperación va a ser voluntaria porque queremos empezar a recaudar fondos para el primer viaje misionero que vamos a hacer de personas de aquí del ministerio en español en nuestra iglesia. Entonces tú puedes ser parte de eso. Y lo que el Señor ponga en tu corazón, lo traes por la tarde, comes tus taquitos, haces la cuenta, cuánto te sale cada taquito, o tú puedes decir, no, sabes que yo quiero dar más generosamente. ¿Cómo? Si no tienes, vente de todas maneras, no te quedes en casa. Lo que queremos es que todos podamos ser partícipes de lo que Dios quiere hacer. Vamos a enviar a un grupo de jovencitos, si Dios nos permite, a donde nos alcance ir. O sea que eso depende de todos nosotros. Lo que se recolecte, y si el Señor nos permite ir a Cuba iremos. Si tenemos que ir a San Quintín, vamos a San Quintín. Si no nos alcanza más que ir para Tijuana, a Tijuana vamos. Pero tenemos que ir. Entonces, se termina el paréntesis. Finalmente, después de meses, como les decía, de estar escuchando al Señor Jesucristo, de tener suficiente entrenamiento, se levanta la primera generación de predicadores, la primera generación de misioneros. Y como ustedes y yo sabemos, en el futuro no muy lejano, ellos son los que establecen las primeras iglesias. Ellos se convierten en los líderes de la iglesia del primer siglo, los 11, además de Matías y también el apóstol Pablo. Y ellos escriben el Nuevo Testamento. Ellos se convierten en los líderes de la iglesia primitiva. Y aquí es donde todo inicia para ellos en el ministerio. Pero Jesús, antes de enviarlos, se invierte a sí mismo en ellos. Él les enseñó la verdad acerca de Él mismo. Él les enseñó la verdad acerca de su misión. Él les modeló cómo se debería de hacer ministerio, cómo se debería de servir al Señor. Yo no entiendo por qué tanta confusión. El día de hoy hacemos tantas cosas que no son malas, pero no son bíblicas. Y estamos perdidos en evento tras evento, actividad tras actividad, que no necesariamente refleja el modelo bíblico. Y ustedes y yo debemos de prestar atención a ello. Debemos de hacer lo mismo. Debemos de seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Para nosotros lo primero es discipularnos. Eso es lo primero. Algunos de ustedes ya tienen al Señor, ya se han bautizado y no se quieren discipular. ¿Cuánto tiempo más va a pasar? Es tiempo para ti de empezar a discipularte. Una vez al mes tenemos las reuniones de discipulado y eso es algo que tú debes de empezar a hacer para que eventualmente tú seas alguien que forme discípulos. Y esa es la meta aquí. Vamos a platicar tal cual. Esa es la meta del cristiano. Y quiero que sueñes. No como el Chicharito, más en grande. Quiero que sueñes. Algunos de nosotros tenemos años y años y años siendo cristianos y no hemos ganado un alma y jamás nos podremos imaginar como estamos ahorita a ser discípulos de ellos. Muy pocos tal vez tenemos la experiencia. Pero eso es lo que el Señor te está llamando a ti a hacer. Y si tú estás dejando que pase y pase y pase y pase el tiempo, Dios no te puede usar.
Y Dios te quiere usar. Discipúlate para que pronto puedas discipular a otros. Sé un buen seguidor para que pronto puedas ser un buen líder. Tenemos gente que quieren ser líderes, pero no quieren seguir a nadie. Es imposible ser un buen líder si no primero seguimos a alguien. Yo sigo a mi pastor Dennis, yo sigo a mi pastor Greg, yo los sigo a ellos. Soy un hombre bajo autoridad. Y es importante hacerlo. Ser un buen seguidor para ser un buen líder. Entonces déjame preguntarte, ¿estás siguiendo a alguien o andas haciendo tu propio rollo? ¿Estás siguiendo a alguien? Y la siguiente pregunta sería, ¿quién te está siguiendo a ti? ¿Quién te está siguiendo a ti? Voltea alrededor. ¿Quién te está siguiendo? ¿Quién está siguiendo tus palabras? ¿Quién está siguiendo tu ejemplo? Debemos de aprender de Jesús. Debemos de aprender de su ejemplo al enfocarnos en nuestra misión de invertirnos en otras personas. Inclusive de empoderar a aquellos que nos están siguiendo. Porque en algún punto tus discípulos deben de estar listos para hacer otros discípulos. Y los únicos que están temblando aquí son los que todavía ni siquiera saben lo que es ser un discípulo. Es tiempo entonces de ser un discípulo para pronto empezar a ser más discípulos. En algún punto, gente de tu grupo pequeño, tú como líder, gente de tu grupo pequeño tiene que estar lista para liderar otros grupos pequeños. En algún punto los estudiantes se tienen que convertir en los maestros. Y esa es la meta. Oh, pero a veces somos tan revoltosos que nadie se va a poder multiplicar en lo que nosotros estamos haciendo, porque no sabemos ni lo que andamos haciendo. Andamos por aquí, por allá y más para allá. No estamos siguiendo a nadie, entonces nadie nos va a poder seguir a nosotros. Nadie quiere ir al precipicio. Nadie quiere ir a lo desconocido. ¿A quién sigues? ¿Quién te sigue? Esa es la meta. Eso es lo que Jesús hizo. Y Jesús empoderó a sus seguidores. Jesús empoderó a sus seguidores. Escogió de 12 hombres ordinarios, aquellos que se iban a convertir en la primera generación de predicadores del nuevo pacto. Dice el versículo 12 al 14, los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. Ouch. Lo que escucharon fueron a compartir. No fueron llevando piñatas y sándwiches y organizando jueguitos de fútbol. Iban a lo que iban. No, pastor, esos eran otros tiempos. Entiendo. Pero si llevamos sándwiches, asegurémonos de llevar el evangelio. Si hacemos juegos con los niños, asegurémonos de llevar el evangelio. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintieran. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. El rey Herodes, o sea, tanto fue la fama, el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Di conmigo, famoso. ¿Cómo fue que lo crucificaron, pues? Querían sus milagros, querían sus bendiciones, querían comer de agrapa, pero no estaban dispuestos a seguirlo. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene poder para realizar milagros. A estas alturas ya Juan el Bautista había sido ejecutado, el último de los profetas y el más grande de los profetas del Antiguo Testamento fue ejecutado. Y después de eso el Señor envió a sus 12 a predicar. Y cuando lo hizo,
lanzó un mensaje de juicio sobre la nación de Israel, porque envió a pescadores, envió a recolectores de impuestos, envió a revolucionarios que estaban contados entre los discípulos. No envió sacerdotes, no envió levitas, no envió maestros de la ley, mandó gente tan sencilla y tan simple a convertirse los líderes espirituales del pueblo de Israel. Y lo hicieron. Fueron y proclamaron el reino del Señor, así como Juan el Bautista lo había hecho, así como Jesús lo estuvo haciendo. Y ellos fueron y lo empezaron a predicar, el evangelio del reino y la salvación, el evangelio del reino sobre el cual el Señor quiere reinar en nuestras vidas a través de Jesús, quien es el Rey de reyes y Señor de señores. Y después aprendemos y nos damos cuenta que se convirtieron en excelentes mensajeros, fueron estudiantes y ahora son predicadores. Salieron a buscar el buen terreno en donde deberían de sembrar la palabra del Señor. Y hicieron exactamente lo que Juan el Bautista hizo, lo que Jesús hizo, todo lo que el Señor les enseñó fueron haciendo, predicando arrepentimiento. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Ese es el mensaje que Israel escuchó, pero no lo pudo digerir. No lo quisieron. ¿Por qué? Porque era difícil para Israel arrepentirse. Porque no reconocían su condición espiritual de pecado. El evangelio dice: arrepiéntete, reconoce tus pecados, particularmente para esa gente religiosa. Arrepiéntete de tu hipocresía y tu legalismo. Arrepiéntete. Eso es lo que Jesús predicó. Eso es lo que los apóstoles predicaron. Y eso es lo que predicamos en este día. Y a nadie le atrae. A nadie le gusta. Arrepentirme yo, no soy tan malo. Bueno, ¿con quién te estás comparando? Siempre va a haber peores. ¿Con quién te estás comparando? Pero una vez que eres enfrentado a la verdad del evangelio, solamente hay alguien con quien te puedes comparar, y ese es Jesús. Entonces dime, comparado con Jesús, ¿eres pecador o no? Comparado con Jesús, ¿necesitas arrepentirte o no? Claro que sí. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos poner nuestra fe en Jesús. Solamente en Él hay salvación. Y mucha gente, mucha gente, ya veíamos en la parábola del sembrador, mucha gente no está dispuesta a escuchar este mensaje. La gente quiere cosquillitas en los oídos. Di conmigo, cosquillitas. Ahora dile a la persona que está a tu lado: ¿quieres cosquillitas? Quieren cosquillitas en los oídos. Quieren escuchar lo lindos que son, lo grandes que son. No quieren escuchar los pecadores que son. Yo no quiero escuchar lo pecador que soy. Solamente unos en la parábola del sembrador, solamente un tipo de terreno responde al evangelio, guiados por el Espíritu de Dios. Y los discípulos en aquel día salieron
Y empezaron a predicar, liberando endemoniados, sanando a muchos enfermos, porque el Señor les dio este poder para que la gente se diera cuenta que su mensaje era auténtico, que su mensaje era válido. Para ser muy claro que Él estaba hablando verdad divina. Entonces necesitamos aprender del ejemplo de Jesús. Necesitamos empoderar a nuestros seguidores cuando están listos para guiar a otros. Eso es muy importante. En nuestra congregación, aquí en el ministerio en español, tenemos 3 personas que actualmente son parte del staff, parte del equipo que trabaja conmigo. Es Judith, es César y ahora es Roger. Y ellos están a una conmigo. Ellos están a la par conmigo. Y luego tenemos a Cifredo liderando como director de los grupos pequeños en español y Ernie en los grupos pequeños en inglés. Y luego tenemos líderes en esos grupos pequeños que están ministrándoles y cuidándoles y protegiéndoles. Es importante que aprendamos a seguir para que otros nos sigan a nosotros. Porque esto va a crecer, voltea alrededor, esto va a seguir creciendo. Y necesitamos, mis hermanos, ponernos a la altura. Finalmente Jesús mostró un corazón compasivo hacia las personas. Cuando los apóstoles regresaron de ese pequeño viaje misionero, le reportaron todo lo que sucedió a Jesús. Le dijeron: mira, esto fue lo que sucedió por aquí, esto fue lo que sucedió por allá. Y luego se fueron en un bote a un lugar solitario. Querían estar ellos solitos, pero la gente quiere milagros, la gente quiere bendición. Y algunos se dieron cuenta desde la orilla y empezaron a seguirlos, desde la orilla. Llegaron antes que el barquito al otro lado. Y Marcos dice que son miles. Uno trajo a otro y otro, y ahí va Jesús, allá va Jesús. Cuando llega Jesús al lugar tranquilo, ahí está la multitud, alrededor de 20,000 personas. Y mira el versículo 34. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos. Di conmigo: compasión. Tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Fíjate por qué. Porque no tenían a quién seguir. Porque andaban por su propia cuenta. Porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Sabes? Jesús no solamente demostró su autoridad con poder, también demostró su autoridad con compasión. Su poder sobrenatural autentificó su mensaje, pero fue la demostración de su compasión que lo distinguió entre los falsos maestros, porque los falsos maestros lo único que hacen es explotar a la gente, es vivir de la gente, es hacerle a la gente el camino difícil y complicado. ¿Tú crees que la gente en Israel creía que sus líderes religiosos, que a sus líderes religiosos les importaban ellos? Claro que no. Los líderes religiosos, ellos ni siquiera se querían juntar con ellos. Los líderes religiosos hacían sus prácticas todavía mucho más difíciles. Ellos no pasaban tiempo alrededor de gente común. Por otro lado, Jesús siempre andaba rodeado de la multitud. A veces no lo dejaban ni comer. Él siempre estuvo poniendo el amor y la compasión de Dios en evidencia. Que todos lo vieran, que todos lo observaran. Y necesitamos aprender de su ejemplo a ser compasivos.
Necesitamos estar listos para ministrar a quienes tienen necesidad entre nosotros primero, pero también a aquellos que no son creyentes y el Señor ha puesto a nuestro alrededor. El Señor tuvo tanta compasión que después de enseñarles, les da de comer a esta multitud de una manera milagrosa. Ahora yo sé que nosotros no somos Jesús. Y obviamente estamos limitados en muchísimas maneras. Y sí, ciertamente es imposible ayudar a todas las personas que están alrededor nuestro con necesidad. Eso es imposible, pero podemos empezar con alguien. Así es de que piensa por unos segundos. ¿Quién es ese alguien para ti? ¿Quién es ese alguien con necesidad que está alrededor tuyo a quien puedes ayudar? ¿Quién ha sido ese alguien en tu vida por el último mes? ¿Quién ha sido ese alguien la última semana? Ah, caray, no, pues esto ya se vuelve muy personal. Pues si yo trabajo para mí, para mi mujer y para mis hijos. Ellos tienen mucha necesidad, pastor. Sí, entiendo. Comen mucho los chamacos y más si están pelones. Pero hay gente a tu alrededor que Dios ha puesto ahí para que tú muestres el amor y la compasión de Dios. Ahora yo sé que todo lo que hemos mencionado esta mañana no es sencillo. ¿Y sabes por qué? Porque seguir el ejemplo de Jesús envuelve ir en contra de la corriente de este mundo. Seguir a Jesús es ir en contra de todo lo que se promueve, de todo lo que se habla, de todo lo que se dice en este mundo. Eso es muy evidente. Después de que Jesús envió a la gente a su casa, Él se fue a la montaña a orar. Y dice el verso 47 que al anochecer la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en su contra. El Señor Jesucristo les dice: ok, vámonos, váyanse ustedes para allá, los envía y les dice: váyanse al otro lado del lago, yo al rato voy con ustedes. Él se queda a orar y mientras ellos están obedeciendo a Jesús, el viento está en su contra. ¿Quién te dijo que esto era fácil? Es fácil venir a la iglesia el domingo. Es fácil cantar unos cantitos. Es fácil echar la cacharpa en la canasta. Todo eso es fácil. Seguir a Jesús no lo es. Tenían el viento en su contra. Oye, Señor, si tú nos envías para allá y tienes poder sobre el viento, lo acabamos de ver hace algunas semanas. Tú le dijiste al viento que se pusiera quieto. Bien le puedes decir: sóplales vientecito a mis discípulos para que lleguen más facilito. No, el viento está en su contra. Y de nuevo la tormenta los asusta y los preocupa. Y ahora no está el Señor en el bote. Ahora no está el Señor entre ellos. Pero mira lo que dice el final del versículo. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo.
Eso es interesante, las implicaciones tan pesadísimas. Mira, piensa en esto. Ellos andan rema y rema y rema y no llegan ni a ningún lado. Y el Señor Jesucristo va caminando y nomás voltea. ¿Y qué huele? O sea, él va continuando. ¿Por qué? Porque ellos podían no haberse quejado, ellos podían haber continuado, ellos podían haber remado, ellos podían haber seguido confiando, pero es hasta que dicen, ¡ay, es el Señor! Y se asustan, ya ni a Jesús reconocían, pensaban que era un fantasma. Pero el Señor les dice, hey, tranquilos, soy yo. Y luego vemos en el otro relato de otro evangelio que Pedro dice, Señor, si eres tú, llámame y voy a donde tú estás. El Señor Jesucristo le dice, vente. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Eso es increíble. Jesús está haciendo aquí algo que ya había hecho anteriormente. ¿Y por qué lo está haciendo? Para fortalecer la fe de sus discípulos. ¿Y por qué necesita la fe de los discípulos fortalecerse? Porque seguir a Jesús no es fácil. El viento puede estar soplando en tu contra, pero tenemos sus palabras. Tenemos su ejemplo. Pero lo más importante de todo es que tenemos su compañía, sin importar qué tan grave sea la tormenta. Podemos caminar hacia adelante en el nombre de Jesús, porque Él es todopoderoso, Él es Dios, Él es Dios. Pónganse de pie, por favor.